Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya y la misma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya de la oscuridad huí. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, con toda la ley. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencido, el rey vivo está. Canto más fuerte, 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 canto más fuerte.
Y qué maravilloso es poder cantar un aleluya al Señor. A pesar de la tempestad, a pesar de las circunstancias, podemos levantar nuestra voz y decir aleluya, Dios es fiel y Dios permanece para siempre y para siempre su misericordia. Y como decía ese canto, no importan las circunstancias, si el enemigo está frente de mí, no importa, que yo puedo cantar un aleluya porque Dios continúa siendo Dios. Qué maravilloso es poder decir de que Dios ha sido fiel. Entonces yo creo que cada uno de ustedes están con ese mismo deseo de decir de que Dios ha sido fiel. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de que estamos en toque de queda, podemos decir de que Dios es fiel. Y no importa lo que el enemigo puede decir, nuestro Dios es fiel. Amén. So vamos a cantar este próximo canto de que dice, vamos a exaltar el nombre. El único nombre que exaltamos es el nombre de Cristo. Ese nombre maravilloso que podemos decir, Padre Celestial, te damos gracias. Porque tú eres un Dios único, eres un Dios poderoso, un Dios de potestad, de gloria y de todo imperio. Y por lo tanto, tu nombre, Señor, solamente tu nombre podemos decir que es digno de ser alabado por los siglos y por los siglos. Amén. Amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Señor, te adoramos, Rey de verdad te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz. Pensando en mí, nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltamos
exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí, para mí, para mí, para mí, mi amado Rey Dios, para mí, para mí, para mí, mi amado Rey y Dios. El Señor es tan bondadoso, tan compasivo y tan misericordioso que hasta aquí nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha provisto. Él ha sido nuestro sostén. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle? Pues Él es bueno y siempre será bueno. Siempre es fiel para con su pueblo. Soy el pastor Arturo Pizarro, pues una vez más estoy aquí para exponer la palabra del Señor con el único fin de dar a conocer el nombre de Cristo Jesús y exaltarle, porque Él es el santo, el justo, el perfecto. Permítamos orar, así comenzaremos. Pues Santísimo Padre, te alabamos porque tú eres el Dios santo, el Dios justo, el Dios que vive, el Dios que reina por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Señor Santo, porque hasta aquí nos has cuidado, nos has guardado, Señor, de esa pandemia. Gracias, Señor, porque tú nos proteges. Ahora, ¿qué pido, amado Padre, poderoso eterno Jehová? Pues que tú, Señor, seas quien nos hables a través de tu palabra. Que tu palabra venga y encuentre cabida en los corazones de cada uno de los hermanos y las personas que escuchan. Porque te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy estaré compartiendo en cuanto cuando se pierde toda esperanza. Eso está en Hechos capítulo 27. Estaré compartiendo el versículo 18 al 25. Cuando ahí encontramos ahí en esos pasajes al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los personajes en la Biblia que encontramos que sufrió todo tipo de calamidades en su vida, todo tipo de pruebas en su vida. Es por eso que la Biblia dice que Pablo dijo que en su cuerpo llevaba las marcas del Evangelio, tal vez las marcas que le dejaban todas esas experiencias que sufrió, los naufragios, las azotadas que llevó, en fin. Pero aquí encontramos al apóstol Pablo en una situación bien difícil. Y si me permite, voy a leer estos pasajes del capítulo 27 de Hechos, el versículo 18 en adelante, que dice así. Dice: pero siendo combatido por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza
de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. El apóstol Pablo se encontraba en medio de una gran tempestad. Cuando los vientos del sur soplaban en la barca que llevaba a Pablo a Roma, todo estaba tranquilo. Nadie sabía, nadie conocía de Pablo. Pero cuando comenzó a soplar los vientos, cuando sopló aquel huracán que la Biblia hasta lo menciona y le da el nombre de Eucrosedón o Euroclidón, Pablo comenzó en realidad mostrar lo que él era. Mire, las tempestades o los problemas siempre tienen un buen propósito. Es ahí donde surgen los grandes líderes. Cuando todo estaba tranquilo, nadie se imaginaba que aquel debilucho preso que estaba ahí, ni siquiera se imaginaban la fortaleza que tenía. Cuando Pablo se levanta, cuando estaba aquella tormenta que azotaba aquel barco, él comenzó a hablar y a dirigir el barco. Por lo tanto, Pablo comenzó a mostrar su fortaleza. Es precisamente para eso que sirven los problemas. Es para eso que surgen estas tempestades, para poder sacar lo que es el carácter del líder que hay en la persona. Encontramos aquí en el versículo 14 al versículo 19, encontramos ahí que Pablo se levanta, comienza a tomar la iniciativa. Mire que los líderes comienzan a resurgir cuando está la tormenta. Se levantan y comienzan a dirigir en medio de situaciones adversas. Dice la Biblia que, pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar o comenzaron a tirar todas las cosas que llevaba el barco, porque quería aligerar el barco por cada consecuencia de la tormenta que había. Y es ahí cuando Pablo deja el rol de un preso y comienza a tomar el rol de un líder, comienza a dar instrucciones, comienza a dirigir la barca, comienza a tomar, por decirlo así, en cierta manera, responsabilidades que a él no le correspondían. Pero así son los líderes, los cuales despiertan en momentos difíciles. Los problemas son los problemas los que nos muestran en verdad quiénes somos. Cuando el barco está en medio de la tormenta y
está para hundirse, los que no son líderes comienzan a brincarse del barco. Y esos son los que en realidad no son los líderes. No así Pablo. Pablo comienza a tomar el liderazgo que le correspondía al capitán. Es más, la Biblia nos dice que Pablo estaba bajo el capitán Julio. Estaba en una barca, o más bien una compañía que estaba siendo dirigida por Augusta, que estaba llevando en este caso esta barca. Ahí estaban los presos y allí estaba Pablo. Pablo toma esa iniciativa y comienza a tomar y a dar las instrucciones. Mire, lo que dice el versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo anteriormente, antes de que comenzara la tormenta, antes que estuviese en medio de esa tormenta, Pablo había dado quizás algunas sugerencias. Pablo había dado sus puntos de vista. Y como era un preso, ¿quién iba a escuchar a un preso? Pero ahora aquí Pablo se levanta y comienza a hablar. ¿Por qué? Porque mire, dice el versículo 20: y no ha aparecido ni el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínese, se encontraba en el barco, en esta barca, y habían transcurrido algunos días y no sabían exactamente si era de día o era de noche. Por lo tanto, era tanta el estrés que había dentro de ahí del grupo, de los marineros, de los que estaban acompañando, o la tripulación. Y había algunos que acompañaban a Pablo, entre ellos estaba Lucas, el que escribe el libro de los Hechos. Pero es Pablo quien se levanta. Y nos dice aquí el escritor, en este caso Lucas, que ya habían perdido toda esperanza de salvarnos. Me viene a la mente aquí, en esta situación, en la situación en que se encontró Jonás. Si usted ha leído el libro de Jonás, es una situación algo parecido. La Biblia nos dice que el barco se encontró en medio de una tormenta. Y los marineros y la tripulación se encontraban en la misma situación que se encontraba, en este caso aquí, a Pablo. Ellos estaban aterrados, estaban asustados por lo que estaban pasando. Pero Dios tenía su representante ahí en esa barca. Pero todo lo contrario de Pablo, Jonás. La Biblia nos dice que Jonás, en vez de levantarse y dar palabras de ánimo, palabras de aliento a la tripulación asustada, la Biblia nos dice que Jonás estaba en el fondo. Me imagino que allá en el fondo del barco, allá estaba Jonás, y peor aún, se encontraba bien dormido. Eso nos dice a nosotros que a él no le interesaba el estado en que se encontraban aquellos marineros asustados. Pablo todo lo contrario. Aunque él iba en calidad de reo, de preso, pero él toma la iniciativa y comienza él a animar a aquella tripulación que estaba asustada. Entonces, pues, ¿cómo no? La situación lo meritaba. Mire, hoy en día nosotros nos encontramos en una barca.
en una tempestad. Y esa tempestad en la que estamos no es pequeña. ¿Cuántos muertos no hemos escuchado ya que existen? Cada país lleva su registro de muertos que han habido en esos países. Yo no me quiero meter en números porque tampoco tengo estadísticas. Pero es alarmante, es asustante. Hoy en día nos sentimos inseguros, asustados. Hay muchos que están queriendo brincarse de la barca. Y también la situación lo merita. Por lo tanto, estos problemas en los cuales estamos pasando hoy en día, ahora mismo, se necesita que se levanten los líderes como Pablo y den palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, porque hay familias que han perdido seres queridos y tal vez sus ánimos están por los suelos. No, que tal vez es la realidad, me imagino, con toda seguridad que así se sienten. Nada menos que hoy mi vecino me estaba contando de que iban a ir aquí a un pueblo en Newark, a dar vueltas en una casa, en sus carros, para animar a una familia que estaba pasando por una situación bien difícil. Y nosotros estamos en este barco. Estamos en una condición como el apóstol Pablo. Aunque escuchamos buenas noticias y malas noticias, pero siempre hay motivos para poder dar palabras de esperanza, palabras de ánimo. Y Pablo aquí está, pronto para dar palabras de ánimo. Pablo se levantó y los animó para que comieran. Poniéndose en pie les dijo, habría sido mejor que me hubieran escuchado. Oh varones, me hubieran escuchado y no hubiéramos zarpado. Porque si miramos en los versículos anteriores, miramos que el apóstol Pablo les amonestaba, dice el versículo 8, dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, les animaba para que comiesen, porque ya ellos, imagínense, con aquel estrés, con aquel problema, con aquella situación en que se encontraban, pues era para tirar la toalla. Si usted se encuentra en una situación como esta, no se desanime, hay esperanza. El Dios vivo, el Dios nuestro todavía está vivo. Él todavía está en control. Él todavía no ha dejado el timón del barco. Aunque parece que la situación del barco en que estamos se está para hundirse o para naufragar, pero no es así. Todavía hay esperanza. Así como el apóstol Pablo dice que esta tripulación ya había perdido toda esperanza de salvarse. Pero gloria a Dios porque todavía había esperanza, porque Dios tenía en aquella barca, en aquel barco tenía un representante de él que no era Jonás, que no estaba acostado en el fondo del barco, dormido, sino estaba activo, estaba dirigiendo, estaba animando, estaba motivando, estaba dando palabras de aliento. Y yo quiero darles a ustedes palabras de aliento. Decirles de que nuestro Dios todavía tiene el control. Ánimo, mis amados, ánimo. Dios tiene un propósito con todo esto. Y el propósito de Dios, los propósitos de Dios y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y los propósitos de Dios siempre son buenos,
para con nosotros. También nos dice la palabra del Señor en cuanto a todo esto, de que nosotros debemos de permanecer firmes, aun cuando miramos que el mundo se derrumba a nuestro alrededor, cuando usted siente que su barca se está hundiendo, cuando usted siente de que todo se derrumba en usted, todavía hay esperanza. Mire lo que dice el versículo 20, o perdón, del 21 al 23. Dice, entonces Pablo, como decía, ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, había por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué maravilloso! Pablo va, los anima, los exhorta para que se levantan y coman, se motiven y tomen fuerzas. Pero Pablo les dice, un ángel del Dios a quien yo sirvo estuvo conmigo. Pablo no había perdido su esperanza. Pablo no había perdido el propósito por el cual él estaba seguro de que Dios lo tenía ahí. Pues Dios ya le había dicho o le va a decir en el versículo que sigue cuáles eran los propósitos que él tenía para con él. Pero me queda claro que Pablo tenía muy claro en realidad quién era él y a quién servía. Pues él dice, al Dios a quien yo sirvo. Pablo estaba claro que a quien él servía era a Dios. Y este Dios es el Dios poderoso, el fuerte, el omnipotente. Y por lo tanto, él estaba totalmente convencido de que Dios lo iba a sacar adelante. Pablo no había perdido para nada la esperanza que tenía. Yo recuerdo una vez, se me quedó grabado en mi mente, una vez que miraba un noticiero de una inundación de un río que se desbordó al suroeste de Estados Unidos. Se desbordó este río y las casas que había a las riberas del río, pues por supuesto que fueron arrastradas por el río. Y se decía que había muerto mucha gente ahí. Y los noticieros pasaban, pues saben cómo son los noticieros, pasaban las imágenes de aquellos ríos caudalosos, arrastrando todo lo que había. Pero mostraron un árbol que se encontraba prácticamente casi cubierto del tronco hacia las ramas totalmente. Solo las ramas arriba, unas ramas fuertes arriba permanecían todavía firmes porque estaba el árbol todavía ahí. Y lo sorprendente de todo esto que estaba una niña aferrada en una rama. Y le preguntaron a la niña, ¿hay alguien más contigo aquí? Y ella dijo, no sé. Yo solo sé que miré esta rama, me aferré a esta rama como mi única esperanza.
Pablo estaba convencido de que su esperanza estaba en Dios, a este Dios a quien él servía, a este Dios a quien él estaba sirviendo, estaba ministrando a aquellas gentes que estaban en el barco. Y estaba convencido de que Dios lo había puesto ahí con ese fin. Dios ha levantado, estoy seguro, en medio de esta crisis. ¿Cuántos líderes no ha levantado ahora dentro de las iglesias? Que están liderando, que están ministrando, que están sirviendo, están siendo de ejemplo, están siendo de bendición a otros hermanos, a hermanos que están en situaciones difíciles. Así se encontraba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él supo esperar en el Señor, supo confiar en el Señor, aun cuando dice que ya habían perdido toda la esperanza. Me imagino que era un cuadro conmovedor mirar aquella tripulación, aquellos marineros, aquellos que estaban en aquel barco, con una cara que ya no tenían más esperanza. Pero se levanta Pablo y dice, el Dios a quien yo sirvo me habló, me dijo. Dios nos sigue hablando todavía a través de su palabra. Dios nos sigue confirmando a través de su palabra de que Él todavía está en control. Por lo tanto, yo les animo que no pierdas la esperanza, que no pierdas su fe en el Señor y continuemos adelante. El salmista en el Salmo 40, versículo 1 y 2, allí encontramos estos pasajes tan conocidos. El rey David escribe y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. El rey, en este caso David, él se sentía de que el estado en que él se encontraba no era nada placentero, pues el rey Saúl lo perseguía y por lo tanto él sentía de que estaba en un pozo y este pozo era un pozo cenagoso, que no solamente estaba en el pozo, sino la situación en que se encontraba le impedía salir de ahí. Pero fue Dios que lo rescató. Dice, pero Dios, yo confié y esperé pacientemente en el Señor y Él vino y me sacó y puso mis pies sobre la roca, sobre la peña. Y sabemos que esto es Cristo Jesús. Sepamos esperar, mis amados. Aprendamos a esperar. El Señor a su tiempo nos va a sacar, a su tiempo nos va a venir a liberar. Pero esperemos, confiemos en el Señor, como el apóstol Pablo. Y dice el versículo 25, versículo 24, 25 dice así, y diciendo a Pablo, no temas, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El propósito que Dios tenía para Pablo era de que Él quería que Pablo llegara y se presentara ante César. Por lo tanto, Pablo tenía muy bien claro y definido cuál era el propósito de Dios para con la vida de él. Y por lo tanto, eso lo hacía a él tener la seguridad que él estaba transmitiendo a aquellos marineros, a aquel capitán, a aquellos guardias, aquella seguridad que tenía Pablo, porque estaban asustados. Y Pablo le dice, Dios
también me ha concedido a todos los que están conmigo en la nave. Dice el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esa es seguridad, esa es confianza, esa es la convicción plena que tenía Pablo, de que Dios tenía todas las cosas bajo control. Por lo tanto, Pablo dice, será así como se me ha dicho. ¿Qué tantas cosas Dios no le dice a usted a través de la palabra del Señor? ¿Cuántas promesas hay en la palabra del Señor que usted las apropia y las hace suyas? Pues Dios se la ha dicho a usted. Dios nos lo ha dicho a mí, me lo ha dicho a mí. Dios las tiene ahí para que usted se apropie de ellas y las haga suyas. Y usted pueda decir con toda seguridad como el apóstol Pablo, Dios me ha dicho a través de su palabra que Él está todavía bajo control. Aun cuando parece que ya no hay esperanzas, Dios nos dice, espera un poco y te mostraré cuáles son mis planes, cuáles son mis propósitos que tengo para contigo. Y sin lugar a duda de que Dios tiene grandes planes para con la iglesia. Sin lugar a duda de que Dios tiene buenos propósitos para con usted en su vida. Sí, es Dios quien tiene el timón todavía en sus manos. Entonces, Dios si tiene todavía el timón del barco en la mano, aunque vengan tempestades y aunque el barco parece que está para naufragar, créame, hay esperanzas porque Dios está en control. Así es que yo les animo para que continuemos adelante. Y si Dios permite, de aquí a poco estaremos juntos alabando y glorificando el nombre del Señor en la iglesia. Y es ahí cuando nosotros podemos, en realidad, gozarnos en la presencia de cada uno de ustedes y en la presencia del Señor. Por lo tanto, pues que Dios me los bendiga, que Dios los cuide, los guarde y los proteja. Permítamos orar, así termino. Pues amado Padre, te doy gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros y sin lugar a dudas, Señor Santo, de que tú no nos vas a dejar. Gracias por tus bondades, por tus cuidados y por tu protección. Pido que tú, Señor, sigas animando, motivando a los hermanos. Oh Santo y Divino Espíritu, tú eres el único que nos puede alentar en esos tiempos difíciles. Si hay necesidad de cualquier índole, sé tú, Señor, ministrando esas vidas. En el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, te suplico, pues que así sea, porque te lo pido todo en su nombre. Amén, amén.